Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a esta nueva prédica en este tiempo especial que estamos viviendo. Bienvenidos a todos los amigos, hermanos de otras congregaciones que también nos acompañan. Hoy quiero compartirles una prédica a la que he titulado ¿Cómo afrontar la crisis? Todos tenemos crisis, todos pasamos por crisis y si no, pasaremos también por alguna crisis. Ahora, el tema es cómo la afrontamos, qué hacemos en este tiempo en el cual podemos ser sacudidos por las crisis. Y quiero que podamos meditar basándonos en un pasaje de la Escritura de la vida de un rey, el rey Asa. Un rey que nos da grandes enseñanzas para los tiempos de crisis. Y quiero que vayamos a leer esta historia, la vamos a ir leyendo por partes, extrayendo estos principios y estas enseñanzas que este rey nos deja a lo largo de su vida, que fue registrada, y la vamos a leer desde el libro de Crónicas. Así que vamos a leer en el libro de Crónicas en el capítulo 14 y vamos a leer los dos primeros versículos para extraer la primera enseñanza, que es la determinación. Leemos: Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Asa. Y durante su reinado el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, pues quitó los altares de culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de acera y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Además, quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Asa fue un rey determinado. Tenía una determinación hacia el Señor. Y esta determinación la demostró limpiando todo su territorio, todo su reino, de todo aquello que es contaminante, que es desagradable delante del Señor. Asa sabía que esto le iba a traer beneficios, pero no lo hizo por los beneficios. Asa era un rey que no se conformó simplemente con cumplir, con tener cierta cercanía al Señor. Asa fue mucho más allá. Él no se limitó a buscarlo al Señor solamente, sino que realizó acciones para limpiar a su reino de toda la idolatría. Esta enfermedad espiritual, esta contaminación espiritual que muchas veces aqueja tanto a la vida de las personas y que en Israel se convirtió en verdaderamente una pandemia. Desde su salida de Egipto, su paso por el desierto, entrada a la tierra de Canaán y todo el tiempo que Israel estuvo viviendo allí, siempre el problema fue la idolatría. Dios llegó a condenar de tal manera la idolatría que la manera de disciplina, de castigo sobre Israel fue que ellos tenían que ser deportados a Babilonia, donde fueron depurados de toda la idolatría. Asa, que entendía el corazón de Dios, lo primero que hizo fue quitar de Israel la idolatría. Y fue determinante en esto. Yo creo que Asa entendía que el Señor y todo lo que tenga que ver con el Señor
es determinante. Tenemos que ser firmes y determinantes. Y una de las maneras en cómo lo demostró es en este versículo que quiero leerles. Está en Primera de Reyes, en la lectura paralela al reinado de Asa, capítulo 15, versículo 13, que dice así: a Macá, su madre, le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de acera, al cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Esto nos demuestra el nivel de compromiso y de determinación que tenía Asa hacia el Señor. Aquí vemos que su propia madre había construido una estatua de acera, una estatua a un ídolo, a un dios pagano, una diosa pagana. Ahora, Asa, en su determinación de limpiar el reino de toda idolatría, se encontró con que su madre estaba en esta situación de idolatría. Y eso, en su determinación, en su compromiso con el Señor, no le importó que sea su madre y la destituyó de su lugar de reina madre. Eso realmente nos muestra la seriedad con que se lo estaba tomando este rey. Porque a veces y generalmente somos muy blandos con la familia cuando se trata del pecado. Acá Asa nos demuestra que por encima de toda familiaridad y de todo sentimentalismo familiar estaba su responsabilidad, su compromiso, estaba todo lo que él tenía hacia Dios. Su relación con Dios estaba por encima de cualquier cosa. Por eso Asa era tan determinante. Él quitó toda idolatría, todo lugar alto, todo lugar de adoración pagana, la quitó. Y aún destituyó a su propia madre del cargo de reina madre por ser una idólatra. Ahora, ¿cuál era la razón por la que Asa era tan determinante? ¿Cuál era la razón por la cual Asa toma estas medidas que demuestran su compromiso con el Señor? Vamos a leer el siguiente versículo que también está en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 14 y 15, y dicen así: y aunque se quitaron todos los altares de los montes, durante toda su vida Asa amó al Señor con todo su corazón. Hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado, además del oro, la plata y las alhajas que él mismo dedicó. Esta es la clave, la razón por la cual Asa actuaba de una manera tan determinante y tan comprometida con el Señor. La palabra nos dice aquí que él amó al Señor con todo su corazón. Y esto es clave también para nosotros, para poder vivir la vida cristiana y una vida espiritual agradable delante del Señor y poder tomar también determinaciones y un compromiso con el Señor como lo tenía Asa. A veces queremos tener una vida comprometida como lo tenían los personajes bíblicos. Queremos una vida determinante hacia el Señor. Pero la clave está en amar primero, porque si no amamos, difícilmente vamos a poder comprometernos y ser tan determinantes en todo lo que necesitemos cambiar en cuanto a nuestra relación con el Señor y a nuestra vida espiritual cristiana y manifestarla a este mundo. Asa fue determinante y comprometido porque amó al Señor. Y eso era la motivación para su determinación. Esa era la motivación que lo llevaba a actuar de la manera que él actuó. El amor a Dios. Cuando no amamos a Dios, todo lo que nosotros hagamos puede transformarse, aunque sea cristiano y aunque parezca espiritual, pero sin amor, todo eso puede transformarse
en legalismo, en religión. Y Dios no nos llama a tener un legalismo, no nos llama a ser legalistas. Dios nos llama a primeramente amar. Por eso el Señor Jesús lo dijo con estas palabras. En Mateo 22, 37, 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Esto es un mandamiento, pero ¿puedo amar si no tengo voluntad de hacerlo? La palabra me enseña que yo tengo un libre albedrío, y en ese libre albedrío yo decido. Ahora, amar es una decisión. A veces confundimos amar con sentimientos. Están involucrados los sentimientos, pero el amar es una decisión y el amar son acciones. Y el Señor aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con el espíritu, alma y cuerpo, con todo, con el corazón, con la mente, con todo. Si yo amo al Señor, lo voy a demostrar, pero el amor no va a surgir porque yo simplemente diga que obedezco lo que dice la Biblia. Eso es parte, pero es parte de algo que es mucho más profundo, que es una comunión íntima, que es conocer al Señor. El amar es fruto del conocimiento, es el fruto de la intimidad, como sucede cuando conozco a un amigo o a un cónyuge. Yo amo más allá del sentimiento, porque a veces los sentimientos dejan de estar, pero el amor tiene que ser mucho más perdurable que eso. El amor es acciones, es decisiones que van a motivar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que se manifiesten. Pero el amor va mucho más allá y es fruto de la intimidad y del conocimiento. Asa amaba por encima de sus sentimientos y emociones, amaba al Señor porque lo conocía, amaba al Señor porque seguramente tenía una comunión con el Señor. Eso lo motivaba a actuar. El amor siempre tiene que ser el motivador de todas las cosas. El amor tiene que ser el que nos motive a que se expresen nuestros sentimientos y a que hagamos cosas por aquel a quien amamos, por aquella persona a quien amamos. En el caso del Señor tiene que ser el amor el que nos motive, y tiene que ser ese amor por el Señor el que nos motive a quitar todo lo que sea un estorbo en nuestra relación con Él. Por eso Asa, al conocer al Señor, lo primero que hizo fue quitar todo aquello que al Señor le era desagradable. Asa, en su calidad de rey, se determinó también a que el pueblo pudiera acercarse al Señor y pudiera buscarlo. Vamos a leer en el capítulo 14, versículos 4 y 5 de 2 Crónicas, que dice así: y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Además, quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Si bien suena como una imposición, Asa está guiando al pueblo, que es la tarea de todo líder. Todos los que somos líderes en nuestras familias tenemos la tarea de poder guiar a nuestras familias a buscar al Señor. Y eso no puede ser tomado como imposición, sino que es parte de la responsabilidad, porque Dios ha delegado autoridad, y en esa autoridad está la responsabilidad sobre los otros. Y en esta responsabilidad Asa entendía que el pueblo tenía que buscar a Dios. Y tenía que buscarlo y tenía que cumplir los mandamientos y las leyes del Señor. Esto coincide
con lo que el Señor Jesús también dice en su palabra, en el Evangelio de Juan 14:21, donde dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bien, el que ama al Señor es el que cumple sus mandamientos. Lo demuestra de esa manera. No es que por cumplir simplemente los mandamientos ya estoy amando al Señor. El cumplir los mandamientos es la manifestación de algo mucho más profundo, de mi comunión, de mi verdadero amor por Él. Por lo tanto, cuando yo hago algo, tomo decisiones, lo hago motivado por amor al Señor. Cumplo la ley, cumplo lo que Él dice por amor. Asa amó al Señor y lo demostró con acciones, fue determinante. Y justamente eso le trajo algo muy bueno, le trajo paz. Paz. La palabra hebrea es shakat y significa descanso, sosiego, reposo. ¿Cuántos no anhelamos esto, verdad? La paz que solamente Dios le dio paz, lo rodeó de paz, tuvo mucho tiempo, 10 años de paz. Es que cuando buscamos al Señor y somos determinantes y nos ponemos en línea con Él, ponemos bajo su voluntad, entonces la paz vendrá. Eso es un principio para que nosotros también podamos cumplir. Vamos al segundo punto. Medidas en tiempo de paz. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 14, versículos 6 al 8. Dice así: precisamente porque en ese tiempo había paz y nadie le hacía la guerra, pues el Señor le había dado paz, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Les dijo a los de Judá: edifiquemos estas ciudades y levantemos murallas a su alrededor, con torres, puertas y cerrojos, pues la tierra es nuestra. Nosotros hemos buscado al Señor nuestro Dios, y porque lo hemos buscado, Él nos ha dado paz en todas partes. En la construcción tuvieron mucho éxito. Además, Asa tenía un ejército armado de lanzas y escudos, todos ellos soldados bien entrenados para lanzar flechas. De Judá eran 300.000 y de Benjamín 280.000. Asa y su reino comenzaron a experimentar la paz, fruto de esa determinación hacia el Señor y de haber limpiado el reino de todo lo malo que en él había. Ahora, Asa, en ese tiempo de paz, no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, trabajó, aprovechó ese tiempo de paz y trabajó con el pueblo y dijo: vamos a hacer ciudades fortificadas, vamos a fortalecer la seguridad. Se armó de un ejército. No estuvo de brazos cruzados todos esos 10 años de paz. Al contrario, Asa era una persona previsora. Él sabía que si bien contaban con la ayuda del Señor, las crisis podían llegar, el enemigo podía atacar, podían venir tiempos donde la paz no estuviera. Y esto es un principio que también nosotros tenemos que entender, porque a veces confundimos nuestra confianza con el Señor, nuestra fe, como que porque somos cristianos nada nos va a suceder, nada nos puede atacar, nada nos puede de alguna manera afectar. Y Asa nos enseña que en tiempos de paz tenemos que prepararnos. En tiempos de paz es tiempo donde tenemos que trabajar para fortalecer, para fortificar. En nuestras vidas tendremos momentos de paz, tendremos tiempos de paz, pero no los podemos desaprovechar, porque vendrán los tiempos de las crisis, y esos tiempos de las crisis nos tienen que encontrar preparados para poder hacerles frente. Para Asa, el enemigo era algún otro reino
que venía con sus ejércitos para combatir, para despojarlo, para destruirlo, para quitarle todo lo que él tenía y que era parte de su reino. Por lo tanto, se preparaba. La situación no es distinta para nosotros, porque también tenemos enemigos y tiene, oh casualidad, las mismas intenciones. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo tiene estas características y estas intenciones. Viene para robar, matar y destruir. Y este ladrón atentará contra todo lo que es valioso para nosotros, para todo aquello que le damos valor. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida espiritual, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra economía. El enemigo va a poner situaciones de crisis que van a atentar contra todo lo que es valioso para nosotros, para destruir, para matar, para robar. Nos quiere despojar de todo eso. Por eso no podemos esperar con los brazos cruzados cuando todo está bien. Tenemos que trabajar en principios de la palabra para poder aprovechar ese tiempo y que cuando venga la crisis no nos encuentre ni nos sorprenda de manera que no le podamos hacer frente. Asa nos enseña que tenemos que estar preparados. Muchos cuando llegan a una situación de crisis quedan en ruinas. ¿Por qué? Porque no trabajaron de antemano para afrontar la situación de crisis. Me he encontrado con situaciones donde llegan matrimonios o personas solas, mayormente, pidiendo ayuda por su matrimonio. Y tan solo indagar un poco me da a entender que no trabajaron absolutamente nada para afrontar las crisis matrimoniales. Padres que llegan diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mis hijos tal cosa? ¿Por qué salieron así? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Y tan solo indagar un poco me da a entender y revela que no se hizo nada por prepararse para afrontar una crisis. Familias destruidas y no se había hecho nada por sostener y por saber afrontar una crisis. Por eso Asa, este rey, nos enseña a ser previsores, nos enseña a tomar medidas en tiempos de paz para que podamos estar preparados para los tiempos de crisis. Debemos aprender de él. Y quiero compartir un par de versículos que dicen así, en Proverbios 28:19. El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. Dice, el que cultiva su campo tendrá pan de sobra. Pero el que cultiva ilusiones, sueños, y no llega a concretar nada, acabará en pobreza. Porque hay que aprovechar los tiempos, hay que ser entendidos en los tiempos. Si hoy es el tiempo de trabajar, el tiempo de paz para prepararme para la crisis, hoy tengo que hacerlo, no cuando llegue la crisis. Proverbios 13:4 dice, el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. A veces, en los tiempos de paz, somos perezosos y queremos ser diligentes cuando viene la crisis. Y ya es tarde. Dice, el perezoso desea, pero nada consigue. ¿Por qué? Porque no trabaja para eso. No trabaja para ser alguien que realmente vaya a concretar algo. Se queda en el deseo. Pero el diligente, dice, aquel que verdaderamente trabaja, que aprovecha los tiempos, que está pensando en el futuro, ese será prosperado.
Porque el diligente justamente hará, accionará, piensa, es inteligente. Entonces, en todo esto, hermanos, no solamente en lo económico, porque lo económico también es una parte de una crisis que podemos ser afectados, pero en lo económico, en la salud, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual. No podemos ser perezosos, tenemos que ser diligentes en todas estas cosas y aprovechar los tiempos de paz, porque en los tiempos de paz es donde nos fortalecemos y fortificamos ciudades y levantamos ejércitos para hacerle frente al enemigo cuando éste venga. Quiero desafiarte, hermano, hoy a que tomes medidas en tiempos de paz. Esta pandemia que estamos viviendo es una crisis y como crisis trae también aparejadas un montón de situaciones que también se transforman en otras crisis dentro de esta crisis. Por ejemplo, familias que al comenzar a convivir juntos todo este tiempo de aislamiento se dieron cuenta que no podían y tenían serios problemas internos. ¿Y por qué? La crisis develó una crisis más profunda. Matrimonios que comenzaron esta crisis con una crisis más profunda y hay un porcentaje muy grande de separaciones en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque el convivir estaban mal y había una crisis más profunda y al convivir se reveló padres que no sabían cómo tratar a sus hijos. Y esta pandemia, que es una crisis, reveló crisis más profundas. Por lo tanto, hermano, yo quiero animarte a que si estás en tiempo de paz, puedas trabajar. Puedas ir trabajando en fortalecer, fortificar, levantar ejércitos para hacerle frente al enemigo. Si estás pasando por un tiempo de crisis, es tiempo de que te levantes y comiences en el Señor a construir para que otra crisis más adelante no te agarre. Vamos al último punto. Tiempo de crisis. Llegó el tiempo de crisis para el rey Asa. Y vamos a leer. Seraj, el etíope, salió a presentarles batalla con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros de guerra. Y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y libraron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo: ¡Ay, Señor! Para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. El Señor derrotó a los etíopes que se enfrentaron contra Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y los etíopes fueron derrotados hasta no quedar uno solo con vida. Fueron derrotados delante del Señor y de su ejército, y se les quitó un gran botín de guerra. Además, el terror del Señor cayó sobre todas las ciudades alrededor de Gerar, y como había en ellas grandes riquezas, Asa y los suyos las saquearon y atacaron también las cabañas de los que tenían ganado, y antes de volver a Jerusalén se llevaron muchas ovejas y camellos. Bien, la crisis había llegado. Se presentó este rey Seraj con 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. Realmente superaban al ejército de Asa, que solamente tenía 580.000 soldados.
superaban en número, en poderío. Esos 300 carros de guerra eran amenazantes porque eran el arma, el tanque de guerra de aquel entonces. Asa se vio en mucha desventaja, y aun cuando él había hecho lo que humanamente le correspondía hacer, sabía que no podía hacerle frente a este ejército sin la ayuda del Señor. ¿Y qué hizo? Oró. Y lo oró de esta manera en la cual revela su corazón y revela lo que él, cómo era su relación con el Señor. Vamos a leerlo. Dice así: ¡Ay, Señor! Para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. Asa sabía que el que lo podía ayudar era el Señor. Él había hecho lo necesario, pero la situación, el ejército que tenía enfrente, lo superaba. Por eso es que clama al Señor. Pero esto no significa que simplemente por clamar al Señor, listo, ya iba a ser librado. Asa había hecho lo suyo también. A veces queremos que Dios nos ayude, pero no hemos hecho nada. Queremos que Dios nos ayude y no hemos trabajado en lo que Dios ya en su palabra nos enseña que tenemos que hacer. Queremos que Dios nos ayude, por ejemplo, con nuestro matrimonio, como les decía hace un momento, que muchas veces me he encontrado con situaciones así. Queremos que Dios ayude, pero yo no he hecho nada para que mi matrimonio esté bien, no he obedecido a su palabra y no he tenido en cuenta al Señor, su ley, sus principios para tener un matrimonio, como dice la palabra, y que va a ser un matrimonio próspero. No he hecho nada por mi familia, no he hecho nada quizás por una situación económica. Muchos llegan buscando una ayuda económica y no, tan solo charlar un ratito, eso evidencia que no han sido previsores, que la situación económica es una muestra de la ruina de su propia vida. No tuvieron siquiera la sabiduría para saber prepararse para la crisis. Queridos hermanos, por eso vuelvo al punto anterior. Tenemos que prepararnos para las crisis. Y lo que humanamente yo puedo hacer, eso va a ser una base desde donde Dios va a poder ayudarme también. Dios puede dar la victoria, tengamos mucha fuerza o no tengamos nada. Pero para Dios es agradable que nosotros hagamos nuestra parte y en eso involucrarlo a Él a pelear con nosotros. Esta oración revela el corazón de Asa. Es como si él dijera: Señor, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para hacer, pero me doy cuenta que yo no puedo. Salí a pelear, tengo el valor de hacerlo, pero no me alcanza. No puedo. Y sé que tú, Señor, tienes el poder para darle la victoria, así sea una persona con mucho ejército o a uno que no tenga prácticamente nada. Al poderoso como al que no tiene fuerzas. Señor, en ti hemos confiado. Hemos hecho todo para demostrarte que tú eres nuestro Dios y eres nuestro Dios. Por lo tanto, esta batalla también es tuya. Hemos salido en tu nombre y con eso le está diciendo: Señor, nosotros te hemos involucrado a vos en esta batalla. Las batallas de nuestra vida, hermanos, las tenemos que pelear en el nombre del Señor. La palabra nos enseña una y otra vez
que nosotros tenemos que salir a pelear en el nombre del Señor. David, cuando enfrentó a Goliat, lo hizo en el nombre del Señor. Josafat, cuando enfrentó a aquellos ejércitos que lo venían a invadir, lo hizo en el nombre del Señor. Y una y otra vez el ejército de Israel, cuando involucró a Dios en la batalla, ganó, porque lo hizo en el nombre de Él y Dios se movió. Hermano, en tus batallas incluílo al Señor siempre. No pelees solo. Hacé tu parte. Está muy bien. Hacé tu parte porque al Señor le agrada que hagas tu parte. Que seas previsor, que te prepares, pero incluílo a Él en la batalla. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios va a pelear tu batalla. Que te va a ayudar a ganar. Porque acá no es que el ejército de Asa no peleó. El ejército de Asa peleó, pero ganó. Derrotaron al enemigo. Y todo aquello que en un principio se vaticinaba como una conquista, como una derrota, como una tragedia, se convirtió en prosperidad, en bendición. Fueron enriquecidos. Ellos despojaron al enemigo, tomaron un gran botín y aún a las ciudades del enemigo las saquearon y se enriquecieron en medio de toda esta guerra, esta lucha. ¿Por qué? Porque Dios estuvo ahí. Asa hizo lo que tenía que hacer. Dios estuvo peleando con él allí. Queridos hermanos, estamos en tiempos de crisis. Involucra a Dios en tu crisis. Involucralo a Él en medio de tu batalla. Y Dios peleará con vos. Y Dios peleará tus batallas. Y vamos a tener victoria. Él pelea por nosotros y vamos a tener victoria. Amado hermano, quiero animarte en este día a que tomemos el ejemplo de este rey y podamos juntos crecer en prepararnos para una crisis. ¿De qué manera? Como lo hemos dicho, en primer lugar, ser determinantes hacia el Señor. Quita de tu vida todo lo que desagrade al Señor y consagrate con todo tu ser al Señor. En segundo lugar, aprovecha los tiempos de paz. Aprovecha esos tiempos que el Señor te da. Sé sabio en discernir los tiempos y aprovecharlos para trabajar en aquellas cosas que son tu valor. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu economía, todo lo que sea tu valor. Fortifica, levanta ejércitos. Pero también sabiendo que puede venir una crisis que sea mayor que lo que has preparado, tenemos al Señor. Y Él pelea nuestras batallas. En este tiempo, Él tiene que estar peleando esta batalla en medio de esta situación de pandemia, de aislamiento, que Él pelee esta batalla para que el enemigo huya y nosotros seamos los bendecidos en medio de todo esto. Querido hermano, yo te invito ahora a que tengamos un tiempo para orar. Gracias te damos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos habla sabiduría para nuestras vidas, nos habla de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que ser determinantes hacia ti, buscarte, quitar de nuestras vidas todo aquello que te desagrade, poder prepararnos también, Señor, para el día de la crisis, para el tiempo de las luchas y hacer frente a los enemigos. Y también, Señor, por sobre todas las cosas, que nunca olvidemos involucrarte en nuestras batallas y pedirte que pelees por nosotros también. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a la iglesia y ayúdanos en estos tiempos de crisis.
A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión, en la próxima prédica. Adiós, nos vemos.